Bueno, vamos a ver. Javier Fernández Laschetti, nos conocemos hace mucho tiempo, siempre ha estado en lo mismo y además ahora ha demostrado, reuniendo varias carteras, que se puede ahorrar siempre. Bueno, lo que Bueno, estamos... bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí de nuevo en tu programa. Y yo creo que lo que estamos es todos a dar el respaldo que necesita Isabel Díaz Ayuso, que es la que le ha plantado cara a Pedro Sánchez, la que ha defendido la libertad durante este año y medio, en el peor momento de la pandemia. Recordemos, justo hace un año es cuando Isabel Díaz Ayuso dice a gritos que este gobierno que se ha hecho con el monopolio de las mascarillas, ni da mascarillas ni las reparte y la gente se está muriendo en los hospitales, y es esa Isabel Díaz Ayuso la que ahora para justo a tiempo una maniobra que iba a desestabilizar y lo que pide ahora es el respaldo y yo creo que lo merece. Bueno, vamos a ver, yo le he prometido antes a Domingo Soriano que le dejaría que hiciera la primera pregunta, luego Paco y tal, porque estamos en dos ámbitos. Claro, el comunismo es ante todo una doctrina económica, que es quitarle todo a todos, quedársela a los comunistas que lo administrarán por el bien de la humanidad. Pero básicamente es una doctrina económica contra la propiedad, que acarrea la pérdida de la libertad, porque a la gente no le guste que le quitan su propiedad y entonces tienes que quitarle la libertad. Y después hay que matarlo, porque muchos se empecinan en defenderlo, y eso es el comunismo. Pero la gente no siempre entiende. Antes comentábamos que aquí tenemos a los empresarios financiando el periódico y la cadena de radio golpista, comunista, o sea que es el colmo, pero bueno, así es el capitalismo. A ver, Domingo, preguntas para Javier que sean un poco complicadas, porque si no, en fin. Más que el capitalismo, el socialismo corporativo es lo que tenemos en España, no es capitalismo, es socialismo corporativo. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarle por los proyectos de ley que estaban en marcha y había varios muy interesantes y que ahora se paran y que a mí me dan miedo. A mí, probablemente de los últimos 3 o 4 años en España, no solo en Madrid, el proyecto que más me ha ilusionado era este que planteaba que cualquier empresa que tuviera una autorización para operar en cualquier región de España, Madrid se la daba, porque además si eso se reprodujese en toda España sería fantástico, pero solo en unas cuantas comunidades autónomas tendríamos una unidad de mercado real en la práctica que no existe ahora mismo. Entonces, ese proyecto y otros similares que en Madrid tenía o en marcha o estaban... ¿Cómo quedan? Están en peligro, evidentemente, estas elecciones y, ese es el miedo que le da, yo creo, a la mayoría de las personas, que varias de esas cosas que tenían muy buena pinta, pues que al final no salgan, si no llega la mayoría, que sería mi otra pregunta, que es más política, pero yo decía antes que de ese 31% que sumaban PP Vox hace 2 años, llegar al 45, 47, 48 va a ser muy complicado. Estamos hablando de hace solo 2 años. Bueno, yo... Desde luego, ahora lo que hace Isabel Díaz Ayuso es al parar esta maniobra política dirigida a que la izquierda por fin se haga con el control de Madrid, porque para la izquierda y especialmente para la izquierda comunista y socialista, lo de Madrid se ha convertido en algo obsesivo. No soportan que en Madrid, por ejemplo, llevemos 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y liberalizando, aquí se liberalizaron los horarios comerciales, se avanzó en la libertad económica, en la defensa de la propiedad, y funciona, es que funciona bien, eso lo sabemos los liberales desde siempre, y eso la izquierda no lo puede soportar. ¿Qué es lo que ahora mismo está en juego en términos, por ejemplo, de lo que decía Domingo Soriano? Pues efectivamente, un proyecto o una idea de Isabel Díaz Ayuso muy importante, que la anunció en el último debate del Estado de la Región, que es la idea de Madrid mercado abierto, ley de mercado abierto, que está ya hecha, estaba preparada, hubiera ido normalmente a la Asamblea el mes que viene probablemente. Ahora, claro, tendrá que esperar a las elecciones y a que los madrileños nos den el respaldo que buscamos, pero que es una idea tan liberal como sencilla, ¿no? Y es que no haga falta ninguna permiso, homologación, licencia adicional a la que uno tenga en su comunidad autónoma de origen. Es decir, si usted está habilitado para, yo qué sé, instalar aires acondicionados o para manipular determinado tipo de cosas o para producir algo en cualquier región de España, pues en Madrid nos vale. ¿Cómo no nos va a valer? Por supuesto que sí, y no necesitamos andar
pidiendo 17 veces lo mismo a los operadores económicos, a los fabricantes o a los profesionales, que es un disparate que no debería existir, y que ojalá cuando esperemos que Madrid lo pueda hacer, si tenemos el respaldo de los madrileños, ojalá sea repetido en las demás comunidades autónomas, como pasó con otras cosas. Porque aquí fue el primer lugar en el que se liberalizaron los horarios comerciales y luego vinieron muchas otras comunidades autónomas, no todas. Aquí fue el primer sitio donde se empezó a bajar impuestos, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, y luego han sido... Y el de donaciones. Y el de donaciones, efectivamente. Y luego han sido otras comunidades autónomas. Ese es uno de los proyectos importantes. Ahora, lo que sí que tengo que decir, porque está ahora la izquierda agitando la idea de, como han disuelto la Asamblea de Madrid y han convocado elecciones, entonces no va a haber ayudas, no van a llegar ayudas. No, mentira. O sea, por supuesto que van a llegar todas las ayudas, tanto las que de esta manera tan extraña y tan chapucera y tan lenta ha hecho el Gobierno de la Nación, como las que ha puesto y está poniendo en marcha el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigidas a ayudar al tejido productivo que es viable a avanzar y a pasar sobre todo estos meses en los que todavía tienen restricciones. Pero por tanto, proyectos económicos muchos, ley de mercado abierto, esa idea de mercado abierto, seguir avanzando en liberalización de sectores. Ayer salía la noticia, la Comunidad de Madrid suprimió muchas licencias urbanísticas de toda la parte de lo que ya estaba en los planes urbanísticos, la sustituyó por declaraciones responsables, y ayer salía la idea de que, por ejemplo, una licencia de primera ocupación de una vivienda que antes tardaba 10 meses, ahora está tardando menos de una semana. Y eso es generar actividad económica, crecimiento económico. Vamos a seguir avanzando, por ejemplo, o es una de las ideas, en poder flexibilizar los usos del suelo para que no esté lo que se planificó hace 30 años como uso de una determinada, dirigido solamente a uso, yo qué sé, o industrial o residencial, que pueda cambiar si las condiciones del mercado lo recomiendan. Es decir, y sobre todo también otra idea, y con esto termino, que es reducir el peso de la regulación. Es decir, nos hemos acostumbrado en España y en toda Europa a que hay una regulación obsesiva que lo desmenuza todo, ¿no? Que a veces es regulación que viene de hace 20 años o 30 años, o a lo mejor del año pasado, pero que siempre la regulación es enemiga de la innovación. Y ahora, en un tiempo en el que todo ha cambiado por culpa de la pandemia, ni los clientes están donde estaban, ni los proveedores están donde estaban, ni los canales de funcionamiento de la economía son los mismos. Lo que necesitamos es dejar a la gente que innove y que pueda innovar sin tener que pedir permiso para ello, ¿no? Y esa es la idea, por ejemplo, con la cual abrimos esta iniciativa hace 15 días de una línea abierta contra la hiperregulación, en la cual las personas, los ciudadanos, las empresas nos pueden enviar aquello en lo que ven que una regulación autonómica le está poniendo dificultades o generando costes que no tienen sentido, y lo que nos obligamos la administración es a revisarlo, a mirar en serio esto que nos dicen y ver si a lo mejor lo que tiene sentido es o sustituirlo, actualizarlo, derogarlo. En 10 días hemos recibido más de 60 sugerencias, algunas de ellas muy fundamentadas, de gente que nos explica, bueno, pues regulación que a lo mejor lleva ahí desde los años 70, 80 o 90 y que a lo mejor es el momento de pensar en revisarla. Paco. Sí, bueno, decía que ese era el que se iban a suspender las ayudas y no se iban a poder aplicar las ayudas. No es un argumento de la izquierda, es un argumento del hasta hace unos días vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado fue en la misma tarde en el que se convocaron elecciones anticipadas, pues dijo que eso se iba a producir, no solamente eso, sino que entendía que era una irresponsabilidad, que esa misma tarde se iba a firmar el acuerdo de presupuestos con Vox. No sé si usted estaba en esa idea y realmente se estaba tan cerca el apoyo, y digamos, echaba en cara a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de haber puesto patas arriba a la comunidad. Pero junto a ese factor, que me gustaría que lo aclarara también, es verdad que muchas sociedades, y lo hemos vivido en Cataluña de forma declarada, que la gente considera que el progreso está garantizado por sí mismo, ¿no? Y que evidentemente, teniendo en cuenta que frente el gobierno está planteando unas políticas que van en contra de la dirección de liberalización, de bajada de impuestos de la Comunidad
Comunidad de Madrid, ahí está la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha aplicado justo todo lo contrario en Andalucía, donde mantuvo el impuesto de sucesiones, etcétera, etcétera. Pero ¿creen que van a obtener la masa electoral suficiente, la masa crítica suficiente electoral como para garantizar que las políticas que se vienen gestionando en Madrid se puedan preservar a lo largo del tiempo? Yo creo que Isabel Díaz Ayuso paró a tiempo una maniobra en la oscuridad dirigida a cambiar el rumbo de Madrid sin pedirle permiso a la gente, que es lo que pretendía hacer Ignacio Aguado, aprovechándose del voto de la gente que había votado de buena fe a Ciudadanos hace año y medio y a la que le estaba engañando en ese mismo momento, por cierto, engañando también. O sea, ese mismo miércoles de hace una semana teníamos por la tarde una reunión con Rocío Monasterio en la que Ignacio Aguado ya me había dicho que se disponía a bloquear, mejor dicho, a volar cualquier posibilidad de acuerdo de presupuestos con Vox, porque él desde el primer momento, desde el mes de octubre, me dijo que él no quería pactarlos con Vox, que él quería llevarlos a la Asamblea y hablar con todos los grupos, empezando por el Partido Socialista, bueno, cosa que a mí me parecía, y a Isabel Díaz Ayuso nos parecía que no tenía ningún sentido. No, tenía el sentido que se ha visto después, claro, porque esto no viene de ahora, esto es un proyecto, como decía antes Paco, que viene de prácticamente desde que empieza la legislatura. Claro. Vamos, de hecho, creo recordar que el vicepresidente se reunió con los grupos de la oposición e incluso propició que la presidenta de la comunidad se reuniera con ellos en busca de ese tipo de acuerdo, digamos, de aprobar los presupuestos con todos los grupos parlamentarios para no acordarlo con Vox. Creo que efectivamente fue así. Fácil no se lo han puesto a Ayuso en ningún momento, y ni siquiera en los días más duros de la pandemia, o sea, cuando... tanto en la primera como en la segunda ola había momentos en los cuales se lo ponían muy difícil, y ahora llegamos a este momento y lo que hacemos y lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso es hablarle claro a la gente, porque hay que hablarle muy claro. O sea, es decir, aquí nos estamos jugando de verdad, no es solamente, o no es un eslogan, es comunismo libertad. O sea, para la izquierda y sobre todo para la extrema izquierda española, Madrid se ha convertido en algo insoportable, en algo que no pueden con ello, ¿no? No soportan que una política, eso, de 16 años seguidos de políticas liberales que funcionan, de políticas de gestión que funcionan, como se ha demostrado en la pandemia, es decir, que todos pretendan volver a meternos a todos en casa obligatoriamente, echarnos 7 llaves. Bueno, pues en Madrid sigue Madrid abierta, sigue funcionando, con los cuidados y con las restricciones que hay que tener, pero con todos los cuidados. Y resulta que nos va, en términos epidemiológicos y de contagios y de evolución de la enfermedad, pues nos va bien, mejor que la media, funcionando bien las cosas dentro de la situación. Y eso para la izquierda es insoportable, porque es la demostración de que la libertad funciona. Y no les gusta que la libertad funcione, porque lo que les gusta es mandar ellos. Es lo que siempre le ha gustado a la izquierda, y cuanto más a la izquierda mejor. E incluyo dentro de esa extrema izquierda a Pedro Sánchez porque forma parte de ello y porque se ha atado de pies y manos con ellos. Y por tanto, ahora la decisión que tienen que tomar los madrileños es muy seria, es muy importante, porque lo que nos estamos jugando es si queremos libertad para Madrid o si queremos hacer de Madrid el campo de experimentación de la Caracas europea, porque se tirarían en plancha directamente a hacer de Madrid el campo de experimentación de todas sus fantasías. Hay una cuestión, Javier, que yo creo que cuesta un poco entender. España es un país de propietarios. Ningún país de Europa tiene tantas casas en propiedad como España. Y sin embargo, la propiedad como tal, como concepto, pues parece que es algo maldito. Debe ser por ver tantas teleseries que hacen los progretas españoles, que cada actor español parece que es una especie de Ho Chi Minh que en realidad aspira a la cuenta del comandante. O sea, pero bueno. Pero en la derecha ha habido, y Madrid ha sido la excepción, lo fue ya con Esperanza Aguirre. Yo recuerdo que las propias comunidades del Partido Popular a Esperanza Aguirre la ponían verde, y por supuesto toda la izquierda, pero en el caso de la pandemia hemos visto que ante una cuestión que es sanitaria, pero que es también económica, y además económica, que en el fondo, si no fuera por la sanidad, beneficia a Madrid, que es que la quieran cercar, Madrid no ha tenido el apoyo ni de Andalucía
ni de Galicia, como es costumbre, ni siquiera de Castilla y León, que le convenía poder abrir la relación con Madrid, porque tiene las provincias, sobre todo las que están cerca de Madrid, bueno, Segovia, que está más cerca, qué sé yo, cerrado. Es decir, no han sido para decir de qué está sirviendo el famoso cierre perimetral, que llevamos por cuarta vez. Estamos en un estado de alarma permanente. Es un estado de sitio contra la gente, contra su... No hay ninguna prueba, al revés, al contrario, de que las zonas, por ejemplo, estoy pensando en Baleares. Baleares a las 5 hay que cerrar. ¿Por qué? ¿De qué ha servido? Están peor que nunca. Pero en cambio, si eres alemán, puedes venir. Es decir, esa mezcla de incompetencia y corrupción, que dirían visigoda, ¿cómo es posible que ahora, con el peso político que inevitablemente, porque el PP, aunque no quiera hacer nada, que yo creo que es lo que tiene que hacer, dejar que el PP de Madrid defienda a Madrid, que lo hace muy bien, y que Díaz Ayuso haga la campaña de Díaz Ayuso. Pero hombre, por lo menos que ayude, que no estorbe, es decir, que no se una al PSOE en el cerco de Madrid, porque aquí hay 7 millones de personas viviendo en un espacio muy reducido, que es la mitad que la provincia de Teruel, se dice pronto, que es que todo Teruel y Soria caben en Getafe. O sea, es que estamos hablando de una concentración de población que no hay en España ni de lejos, y que le viene bien a Madrid y le vendría económicamente bien, por ejemplo, a Castilla y León. ¿Por qué es tan difícil entender que la cuestión económica es fundamental también en la sanidad? Y que una política acertada incluye prever lo que puede pasar con la economía. Es completamente evidente, pero porque se olvidan de los principios. Y es que aquí, como todo es volver a los principios. Y cuando uno empieza con los principios sólidos, creyendo en la libertad individual, la responsabilidad individual, la propiedad privada y el Estado limitado, entonces es cuando las cosas salen bien. Es decir, si tú cuando miras a la enfermedad, en este caso al contagio, lo que ves es colectivo y no ves individuos, entonces lo único que se les ocurre es vamos a encerrarlos a todos, no vaya a ser que alguno esté enfermo. ¿Qué hemos hecho en Madrid? Una visión distinta, una visión más humana, pero al mismo tiempo también más individual de la enfermedad. Es vamos a hacer test a todo el mundo que podamos, tanto la Comunidad de Madrid como las empresas, que por cierto están haciendo enormes cantidades de test en Madrid, afortunadamente, gracias a Dios, para detectar a quien esté contagiado. Y eso sí, el que esté contagiado inmediatamente para casa, no salgas, y si necesitas ayuda médica o toda la ayuda médica que necesites la vas a tener. Pero es esa diferencia entre la colectivización de todo y la individualización. O sea, no disparar a bulto. ¿Por qué hay que disparar a bulto si no es necesario? En las primeras semanas de la enfermedad o de la pandemia, de hace justo ahora un año, la situación era distinta, todavía ha crecido, no había test que dieran resultados en minutos, ahora hay test que dan resultados en minutos. Por eso Madrid lo que ha hecho ha sido test de antígenos a centenares de miles o a millones, y eso es lo que ha permitido a Madrid, junto con el estudio de las aguas residuales, el estudio de las aguas residuales que está dando muy buen resultado, y también un muy buen trabajo en los hospitales y en los centros de salud. Y también tengo que decirlo, en ese 37º hospital público de la Comunidad de Madrid, 13º, ya son 13 los hospitales que ha abierto el Partido Popular, hospitales públicos en la Comunidad de Madrid desde que gobierna. Entre paréntesis, el partido al que le acusan de desmantelar la sanidad pública de Madrid ha abierto 13 hospitales públicos, que habría que ver lo que sería esto si no hubieran existido esos hospitales. Tenemos 10.000 médicos, enfermeras trabajando adicionalmente ahora en la sanidad madrileña, y eso es lo que ha permitido que, al mismo tiempo que se frena la enfermedad, que la onda de contagios y sobre todo de hospitalizaciones y finalmente de fallecimientos vaya menos, pero que al mismo tiempo Madrid siga abierta y que haya libertad de movimientos y que siga habiendo circulación económica y circulación de la libre iniciativa de cada una de las personas.
A ver, sí, Paco. quería preguntarle, porque lógicamente estamos en la actualidad del día, ¿cómo ven la candidatura de Pablo Iglesias? ¿Como un problema en el sentido de que puede activar o movilizar a la izquierda, como lógicamente va buscando o se pretende desde algunos sectores, o como una oportunidad precisamente para, digamos, visualizar o ponerle rostro a la alternativa, lo que puede suponer que no haya mayoría suficiente para un gobierno de las características que actualmente hay en la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que es la expresión más clara de que vienen a por Madrid. O sea, de que esa extrema izquierda radical, la que quema coches, la que ocupa casas, la que va llamando criminal a cualquiera que se le ponga por delante, viene a por Madrid. Le importa muchísimo que Madrid no siga siendo lo que es una región que lleva 20 y tantos años gobernada con políticas sustancialmente liberales en España. Por eso yo creo que es por lo que da personalmente el paso Pablo Iglesias. También supongo que con esa vanidad de que piensa de que si va él seguro que logra el asalto de los cielos, ahora que se conmemora el 150 aniversario de la Comuna de París, ¿no? Pero es esa misma mentalidad de tenemos que asaltar ese lugar para impedir que haya un sitio que demuestre que se puede gobernar desde políticas de libertad, desde políticas de libre iniciativa, desde políticas de mercado, desde políticas que están cerca de la gente, que consiguen resultados en la pandemia o en la educación o en los servicios sociales. La misma persona que hace un año, justo ahora hace un año, se declaró el que iba a ser el protector de los ancianos en las residencias de ancianos. ¿Es verdad que no ha ido a ninguna? Hasta donde yo sé no ha pisado ni ninguna residencia. No ha pisado ninguna residencia de ancianos, pero ya, ni de ancianos, ni de discapacitados, ni de, en fin, ni un centro de día de dependientes, nada de nada. Porque son estos comunistas, ya lo sabe usted, don Federico, que hablan de la humanidad y del el ser humano doliente, sí, pero no les gusta ver de cerca a ninguno. No. A él un anciano lo más lejos posible, un discapacitado ni de... No, eso no puede ser. Y esa es la expresión, yo creo que de esa izquierda que quiere tomar al asalto y que está en manos de los madrileños que lo impedamos, y está en manos de los madrileños que demos todo el respaldo a Isabel Díaz Ayuso en esto que es algo en lo cual Madrid se está jugando mucho, pero es que es España la que se está jugando mucho también. Vamos a ver, hay muchas preguntas de oyentes, muchísimas. A ver, Rubén, ¿por dónde van orientadas hoy? Pues llega la madre de todas las batallas. El padre de dragones viene dispuesto a conquistar el reino liberal de Madrid. No dudarán en escupir fuego sobre la capital para alcanzar el trono de hierro de la Puerta del Sol. Nuestros oyentes opinan sobre este juego de tronos político porque les preocupa Monedero y su monedero. Después de publicidad, le preguntan al consejero de Hacienda de Economía de Madrid por cómo las políticas de Monedero y sus amigos podrían afectar a nuestro monedero. Bueno, vamos con los oyentes, Rubén. Pues sí, tenemos alguna pregunta para Laschetti, el consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad de Madrid, y también muchísimas opiniones sobre ese abandono de Pablo Iglesias para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar al consejero de Hacienda y Economía de Madrid si Madrid cuenta con el sistema óptimo para la tramitación de las ayudas europeas. Me refiero al compliance, dado que hay administraciones que hay dudas de que esté realmente preparada. ¿Qué opinas de las absurdas acusaciones de dumping fiscal que reiteradamente se le han hecho a la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que existe algo que se llama la capacidad normativa y la cesión fiscal de ciertos impuestos a las comunidades autónomas? No les veo decir lo mismo de comunidades como País Vasco o Cataluña. El movimiento de Pablo Iglesias para nada es voluntario y para nada pilla al PSOE por sorpresa. Esto está claramente negociado. Este gobierno con Iglesias dentro no aguantaba 3 meses y Bruselas está vigilante. Pablo Iglesias, solamente te digo una cosa, que te crees muy listo, pero lo único que te puedo decir es tic-tac, 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 tic-tac. Ay, coletas, cuánta paz nos dejas, pero lo mejor será
ver salir a la benemérita de Galapagar. Madrid, 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 todo el día que Madrid. Qué hartura ya de verdad. Que tan importantes son las elecciones en Madrid que votemos todos los españoles. Pues entre los dos Pablos, a mí me da más miedo el Pablo Casado que el Pablo Iglesias. Contra Díaz Ayuso, digo. Sería de una gran justicia poética que la lista de Más Madrid fuera encabezada por Tania Sánchez y le devolviera así a Pablo la maldición de la columna. Pero es que aquello fue una charrana. Bueno, claro, es esa extrema izquierda. Tenemos un, no sé, como decía siempre García, documento sonoro. Un documento sonoro que es que Ignacio Aguado, ese hombre de fiar, pues acaba de hacer unas declaraciones en el programa del Tiempo, con la Isobaras, de la primera cadena de televisión espantosa, verdaderamente extraordinario. Vamos a escucharlo para que no se diga que manipulamos a esta criatura, porque esta criatura es la que decía ahí que Madrid estaba haciendo dumping fiscal y que había que imponer de nuevo el impuesto de sucesiones y donaciones. Luego Rivera se hizo liberal y entonces él dijo que por supuesto era incomprensible que hubiera todavía en otros sitios impuestos de sucesiones. Decía, pero el que ha montado, el que iba a ser el presidente de la Comunidad de Madrid, acaba de decir esto en la televisión espantosa. No, claro que no estoy diciendo que no. Entre otras cosas porque tengo un acuerdo firmado y creo que es lo que mejor viene a la Comunidad de Madrid. Me da igual que Ayuso haya faltado al acuerdo de gobierno. Si tuviéramos que tomar una decisión, yo pensaría siempre en Madrid y pensaría que como íbamos bien. Yo no quiero un gobierno con Vox. No lo quiero. No lo quiere. Y nosotros lo dijimos hace 2 años y conseguimos que Vox no estuviera gobernando. Yo no sé si Ayuso no quiere un gobierno con Vox. A mí no me gustaría un gobierno para Madrid del PP con Vox. Creo que perderíamos todos. O sea, que después de la puñalada ahora quiere volver a Ayuso, pero sin Vox, lo cual con los votos que van a sacar, que oscilará entre 0 y 1... Claro, lo que pasa es que él le ha engañado a la gente que le votó y nos ha engañado a todos. Es decir, que al final forma parte de aquellos que no tienen ni unos principios ni unas ideas claras y cada día van decidiendo lo que toque, ¿no? O sea, es el mismo señor Aguado que a la altura de octubre decía lo contrario que Isabel Díaz Ayuso, y él lo que decía era que nos encerraran a todos en casa. Sí. ¿Se acuerda cuando decía eso de un stop and go? Que yo le dije, oye, Ignacio, la última vez que dijeron stop, hasta el go pasaron 3 meses. Bueno, pues es ese no tomarse en serio las cosas y no tomarse en serio la gente y no tomarse en serio la política que estás haciendo. Y eso es algo que desgraciadamente ha sucedido en estos meses. Y a pesar de eso el gobierno funcionaba bien porque había buena gente en ese gobierno y porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha llevado por una buena dirección, ¿no? Decían los oyentes, hay un tema, por ejemplo, ahí importantísimo en el que nos lo estamos jugando, que es la cuestión de los impuestos, ¿no? Esa falsa acusación de dumping fiscal que es se creen que por usar una palabra en inglés ya todo el mundo va a tener que darla por válida, ¿no? O sea, no es verdad. Madrid tiene las mismas reglas que el resto de las comunidades autónomas. La única diferencia es que Madrid lleva 16 años seguidos bajando todos los impuestos sin subir ninguno de ellos y ha dado un resultado excepcionalmente bueno en todos los términos. Es decir, el conjunto de los madrileños se han ahorrado 53.000 millones de euros en estos años, que de otro modo los hubieran tenido los políticos o los burócratas, y no, los ha tenido la gente. Pero pensemos, por ejemplo, una persona cuyos ingresos, cuya renta anual sea de 20.000 euros, por tanto, nada de una gran fortuna, de 20.000 euros, a lo largo de estos 16 años se ha ahorrado 60.000 euros en impuestos. Es decir, el equivalente a 3 años completos de sus ingresos gracias a una política de impuestos bajos que es la que se quiere cargar ahora el Partido Socialista, imponiéndolo o desde toda España o si toman el control de la Comunidad de Madrid, desde aquí, desde la Comunidad de Madrid, con impuestos. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio es un impuesto absolutamente desfasado que no existe en ningún país de la Unión Europea y en todos ellos existió en
los años 70, pero todos lo suprimieron porque era un impuesto absolutamente injusto. Bueno, aparte que es ilegal, porque es que se grava por segunda o tercera vez una cosa que ya ha pagado impuestos. Efectivamente. El impuesto de sucesiones, por ejemplo, hay 15 países de la Unión Europea que no tienen impuesto de sucesiones, entre otros Portugal, que está aquí mismo, ¿no? Pero países tan serios como Austria o sea, ni siquiera países especialmente liberales no tienen impuesto de sucesiones, como en la Comunidad de Madrid. Pensemos que aquí en Madrid la herencia media en Madrid son 160.000 euros. Eso es la media de lo que recibe un heredero en Madrid de sus padres. Eso en Madrid en este momento está pagando 22 euros de impuesto de sucesiones. Si se pone la tarifa como la quieren los socialistas, al nivel que la tiene, por ejemplo, Asturias, en vez de 22 euros tendrán que pagar 2.200 euros, que son 100 veces más. No, aparte de ese otro fenómeno que se registró hace años en Andalucía, que la Junta de Andalucía se convertía en heredera universal, porque no tenías capacidad, primero, porque tenías que pagar una cantidad que lógicamente tú tenías un bien que no estabas en condiciones de vender en ese precio, por tanto te colocaban en una situación absolutamente terrible, ¿no? Pero junto a ese ahorro, me parece importante el ahorro que los madrileños en general, pero eso ha ido en detrimento de una minoración de los ingresos de la comunidad autónoma. No, todo lo contrario, la Comunidad de Madrid ha crecido en recaudación. ¿Por qué? Porque esto los economistas liberales siempre lo han contado, es lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? O sea, con ese dinero que en vez de quedárselo los políticos o los burócratas se lo han quedado sus propietarios, con ese dinero se ha invertido, se ha consumido, se ha ahorrado, se han generado finalmente actividad económica que genera a su vez recaudación tributaria. Por ejemplo, el otro día presentábamos un estudio muy interesante que hemos hecho comparando cifras de economía sumergida y de presión fiscal dentro de las 17 regiones españolas. Y estaba perfectamente claro en las comunidades que tenemos la presión fiscal más baja, Madrid la primera, País Vasco, son las que tenemos menos economía sumergida, pero 7 puntos menos de economía sumergida que el resto de España, lo cual está fenomenal, porque significa que es gente que está funcionando en el mercado con todas las de la ley y además eso genera recaudación tributaria. Cuando la izquierda se obsesiona en disparar contra este modelo de Madrid de impuestos bajos, que va a continuar, porque ahí está el compromiso de bajar medio punto el impuesto sobre la renta, era a lo largo de la legislatura, ahora será en los 2 años después de las elecciones. Eso le está haciendo a España, por una parte, retener patrimonios que de otro modo quizás se fueran, pero luego además genera ingresos suficientes como para financiar los servicios públicos de otras 14 comunidades autónomas. O sea, hay un fondo que se llama el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales al que cada comunidad autónoma aporta en función de lo que recauda y recibe en función de lo que recauda. Luego, por tanto, es una transferencia finalmente de rentas de regiones con más renta a regiones con menos renta. Madrid aporta el 68% de ese Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que por tanto significa... Es que eso es clave, un segundo, porque yo creo que una de las temas más importantes, que es un tema que suena muy periodístico, muy político, que a la gente le suena lejano, que es la financiación autonómica, yo creo que es uno de los objetivos de este gobierno. Lo del dumping fiscal ya no solo los miembros más extravagantes del gobierno, la ministra Calviño hace, no sé si era ayer o anteayer, en La Vanguardia, acusaba a Madrid. Yo creo que tienen el objetivo claro de que esa riqueza de Madrid, si era el 68%, sacar un poquito todavía más en ese nuevo modelo de financiación autonómica. A mí lo que más me llama la atención de las elecciones de Madrid, lo tengo que reconocer, creo que es el único lugar del mundo en el que la mayoría de los partidos que se presentan piden menos competencias para su propio gobierno, quieren que les quiten las competencias en impuestos y quieren que se las den a Esquerra y que Esquerra decida sobre los impuestos madrileños, y quieren peor financiación para su territorio también, porque más o menos lo que viene a decir es que Madrid es una región muy egoísta y que deberían darle más dinero. Entonces yo no lo conozco, de verdad, esto no lo conozco ningún país, ninguna región en que un presidente de gobierno diga, por favor, si yo gano,
me pediré que me quiten competencias y pediré que me quiten dinero de mis ciudadanos. Es un caso único, pero yo creo que claramente va a ser uno de los grandes puntos de batalla el tema de la financiación autonómica, y que evidentemente el gobierno quiere que haya un gobierno, el gobierno de España quiere que haya un ejecutivo en la Comunidad de Madrid más favorable. Al gobierno y a María Jesús Montero muy especialmente, porque ella, y eso seguro que lo conoce muy bien, fue consejera de Hacienda de Andalucía. Y de Sanidad. Ruinas. Y le molestaba, o sea, le irritaba profundamente que hubiera andaluces y que hubiera un movimiento de gente que se manifestaba en la calle pidiendo queremos que no haya impuesto de sucesiones como en Madrid. La mejor prueba de que no existe esa cosa llamada dumping fiscal, porque todos tenemos las mismas reglas, y aquí el que quiere subir impuestos lo sube porque quiere, y los que queremos bajar impuestos los bajamos porque creemos en ello, es que en Andalucía, oye, ha cambiado el gobierno, ha cambiado un régimen de 40 años de socialismo, llega un nuevo gobierno, empieza a bajar los impuestos, lo está haciendo bien, y resulta que le funciona bien a Andalucía por primera vez. De hecho, es el primer ejercicio que se ha conseguido un superávit. Efectivamente. Bueno, y otra cosa que no había sucedido nunca, que es que junto a Madrid es la única región que ha creado empleo este año. Exactamente. Lo cual tiene, que son 4 décadas. Además, con un efecto que tiene en una comunidad que realmente Andalucía pues tenía una economía sumergida muy amplia, y precisamente la bajada de impuestos permite que baje cuando tú dejas de ahogar la economía sumergida. Bueno, Javier, como queda pendiente, porque tendréis que hacer una lista electoral, que creo que vais a ser los mismos, y tendréis que hacer un programa electoral, que será lo mismo, pero supongo que más ajustado. Pues entonces tendremos ocasión de seguir hablando. Yo lo veo muy contento. Ayer hubo una división, lo hemos comprobado además en las familias. Hubo gente que se quedó aterrada. Me mandan ahora un eslogan que han hecho. Bueno, la gente es que multiplica su talento por estas cosas. Está el madroño y en vez de el oso, una rata. Dice, ese cambio no. Bueno, pero hubo gente que se quedó, pero hasta taquicardias familiares, y no es solo un caso, y otros que al revés. Otros decimos, claro que sí, que podemos con ellos. O sea, lo que tiene que ser la gente muy consciente es de que vienen a por Madrid. Claro. Y como vienen a por Madrid, los que queremos un Madrid abierto y libre, tenemos que salir a defenderlo, porque si no es o comunismo o libertad, ¿no? Pues sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Nos vamos al Corte Inglés. No sé si Elia le puede recetar algo a Javier, que bueno, es sobrio, elegante. Claro. Cuando está en la ciencia lúgubre, que es la economía, pues tiene que ir más bien de oscuro. Oye, pues el Día del Padre, ¿verdad? También hay que recibir algún regalo, ya lo sabes. Mira, estos 2 libros para padres y abuelos. Pues está muy bien, claro. Está muy bien. Está muy bien. De hijos, sí, y botijos, de todo. Más necesario para los hijos, yo creo. Desde luego, porque creen que esto no, como siempre se ha dicho, esto aquí no puede pasar. ¿Que no puede pasar? Claro que puede pasar. Y pasa. Bueno, tenemos unos auriculares inalámbricos Hyper Cole Stinger, que antes costaban 84,90 y ahora te los llevas por 72,90. Un reloj Tissot Chrono XL de acero por 370 €. Y ya sabes que para las compras del Día del Padre todo es mucho más fácil con la app del Corte Inglés, la compra a manos libres, petición de turno, acceso a las promociones, el pago con el móvil y la gestión del parking en nuestros centros. Venga, que los papás se lo merecen, un regalito para este Día del Padre. Bueno, pues muchas gracias, quedáis convocados para la semana que viene. Muchas gracias, no sé, espero que no sé con quién está ahora Errejón, creo que era un artista o algo, no sé. O se vaya a la Isla de las Tentaciones o vuelva, no sé. Y lo mismo va Pedro Sánchez y dice, vamos a ver, en Madrid tengo que ganar yo. Y se presenta en vez de Gabilondo, o sea, porque aquí cabe cualquier cosa. Ayer se especulaba que Inés Arrimadas podía presentarse por Madrid, o sea que cualquier cosa es posible. Bueno, sería, oye, como decía que 3 pájaros de un tiro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.